Hola amigos, nuevamente aquí en su canal Antipsicópatas. El día de hoy quiero hablarles sobre un tema que quería hablar desde hace mucho. No quisiera meter temas, mucho ruido aquí en la calle. No quisiera meter temas como de política aquí en este canal, ya que pues para eso hay muy buenos canales de política. De hecho, hasta yo les podría recomendar unos, incluso podría hacer un video sobre algunos canales. Pero sí me gustaría hablar de cómo se relaciona todo este tema de los psicópatas y de los narcisistas con el tema de figuras en el poder. Cuando uno va ahondando como en estos temas, investigando de otros temas relevantes para el ser humano, como la mercadotecnia, la educación, las relaciones públicas, el periodismo, la política, la religión, la psicología, la sociedad, la sociología, se va dando cuenta que muchos de estos temas van muy relacionados porque exactamente las personas que estudiamos psicología y ciencias de la conducta nos podemos dar cuenta, bueno, según lo que estudiamos en la carrera y también, bueno, la carrera a veces deja mucho que desear en lo personal. Opino que sí, que no es suficiente y que a veces uno tiene que ser pues muy autodidacta para llegar a otra información más profunda y realmente tener una base sólida de este conocimiento. Bueno, hay personas a las que nos apasiona bastante este tema de la psicología y de la conducta humana, que queremos entender a profundidad el por qué el ser humano actúa como actúa, el por qué se enferma, cómo llega a esa situación, a esa conducta, o sea, cuál es la raíz de eso. Y es importante pues saber de todos los temas importantes o que están relacionados más bien con, con la conducta humana para poder discernir mejor y tener una buena ideología y buenos argumentos. Entonces, relacionado a estos temas, yo llegué a la conclusión de que, de hecho, inclusive, perdón, inclusive cuando estaba estudiando el diplomado de psicopatología forense, sí, psicopatología forense, estábamos hablando una vez en una clase virtual por Zoom de que, de que algunos presidentes de aquí de México, del país de México, tenían rasgos muy claros pues de psicópatas, integrados obviamente, o sea, integrados a la sociedad, aunque se vean como muy tontos. De hecho, todos estuvimos como de acuerdo, la mayoría de los alumnos. Creo que no hubo ninguno que dijera, no creo que no sea. Porque realmente sí, este tipo de personas que tienen estos trastornos siempre buscan estar en alguna profesión en la que puedan dar una imagen de, de ser poderosos, o sea, que tengan un rango de poder, o dar una imagen en la que se vean como buenas personas, por ejemplo, líderes religiosos, líderes de sectas, sobre todo. Y esos son los narcisistas en el poder, amigos. O sea, las personas que por un puesto o una profesión o un título quieren verse de una manera. O sea, por ejemplo, los doctores, ellos quieren aparentar que son muy buena gente porque todos pensamos que los doctores son buena gente porque pues cogen esa profesión porque quieren ayudar a los demás y la mamada. Ay, perdón. Pero realmente hay mucha gente psicópata y narcisista, gente muy crazy, muy loca, muy mal de su cabeza, muy tocada, como le quieran llamar, que se mete a estas profesiones con el afán de chingar a otros, con el afán de aprovecharse y abusar. Incluso hay muchos profesionales de la salud, de psicología, trabajadores sociales, religiosos, como les comentaba, que hacen esto con ese afán. Y bueno, en la política, pues ni hablar, o sea, la mayoría. Hay personas que tienen rasgos psicopáticos, que no es lo mismo que ser psicópata, que
que tienen rasgos más bondadosos de otras partes de su personalidad. Y los rasgos psicópatas les sirven, no quiere decir que sean psicópatas, sino que estos rasgos les sirven para atraer más gente, o para tener unos buenos discursos con la gente, o sea, porque se les facilita bastante. Y entonces usan estos rasgos para eso, pero tienen otros rasgos de otras personalidades o caracterología de la personalidad que son más bondadosos, que sí buscan como el bien común. Entonces los psicópatas en el poder son estos típicos políticos que solo buscan el beneficio personal, que se aprovechan de su puesto para ganar dinero, para tener poder, pero no les importa la gente. En el fondo son hipócritas, son doble cara, son doble moral, y uno se puede dar cuenta de que solamente es el cascarón, solamente es lo de afuera, porque realmente en el fondo no están buscando el bien común, sino nada más a sí mismos, y incluso hasta su familia la llegan a violentar, y es porque en el fondo son individualistas y egoístas, porque esa es la raíz, y esa es la principal característica del narcisismo. Incluso ahorita con los nuevos libros de texto gratuitos, pues hay muchas noticias falsas respecto a eso, porque los que estudiamos educación, los que estamos estudiando cómo está la educación moderna y cuánto rezago en educación hay en México y en los países latinoamericanos, y en comparación con otros países y otros sistemas que van muy relacionados, todo va relacionado, o sea, los sistemas económicos van relacionados con la educación, porque así es como van moldeando a los ciudadanos como los ciudadanos que quieren. O sea, si un psicópata o un narcisista está en el poder y se siente superior a los demás y siente que lo merece todo y quiere tener esclavos, pero no quiere que se den cuenta que son esclavos, porque ya no se supone que ya existen los derechos humanos, y que la esclavitud ya no debe de, ya está prohibida, pues, pero sí existe una esclavitud moderna. Sí, como les decía, hay una esclavitud moderna que es cuando la educación genera, bueno, es que es un temazo, eso realmente es un tema muy profundo. Cuando la educación en México y en Latinoamérica está basada en otro tipo de sociedad, que fue pues ya hace décadas atrás, en la que se estaban educando a las personas para ser soldados, y si no, o sea, si piensan que miento, pues métanse a investigar y chequen, y por ustedes mismos dense cuenta cómo es la historia de la educación. O sea, los que estudiamos educación nos damos cuenta, porque o sea, lo hemos estudiado, de dónde viene la educación moderna. Y otros países mantienen otros sistemas, y su sociedad es diferente, porque la educación también es uno de los pilares y una de las bases de la sociedad. Entonces, si los psicópatas y los narcisistas quieren personas que les sirvan y que sean sumisas y que puedan explotar laboralmente y en todos los sentidos, ese es un tipo de esclavitud moderna, porque ellos quieren vivir a expensas de los demás, quieren acceder a derechos que los demás no pueden, y por medio de la educación es como los van sometiendo. Como decía el argentino Paulo Freire, creo que es chileno, en su libro de la educación como revolución, como rebelión, él habla de que la educación es lo que nos libera, porque nos abre la mente y la ignorancia nos esclaviza, porque al abrirnos la mente en la educación, lo que hace es que nosotros nos cuestionamos el porqué de todo y no nos dejamos manipular. Y tan importante es la educación que cuando nosotros sabemos de temas sobre psicología y sobre el narcisismo y sobre las características de esta gente gacha,
ya no podemos, ya no somos esclavos de ellos, ya no nos pueden dominar o manipular o controlar. Y entonces es muy importante estudiar sobre esto y sobre todos esos temas. Y bueno, siempre lo digo, ¿verdad? Pero entonces el chiste es que ahorita ya en México se está implementando un nuevo modelo educativo que está implementando ideas del sistema, por ejemplo, de Finlandia, que es una de las mejores culturas y tiene uno de los mejores sistemas educativos en todo el planeta. Entonces hay gente que está en el poder, que son narcisistas y psicópatas, que no quieren que se haga esto. O sea, en el fondo no quieren que se haga esto porque quieren seguir manteniendo a la gente en la ignorancia, porque a ellos les conviene de cierta manera mantener a la gente en ignorancia porque así la pueden controlar. Es como cuando hubo lo de la matanza de Tlatelolco, que las televisoras no transmitieron todo eso porque no querían que se supiera. O sea, ellos ocultan información, y cuando uno accede a la información, por eso también es importante las redes sociales y las nuevas tecnologías de la información, porque al acceder a esta información ya no te pueden hacer menso. Y tú tienes, o sea, la educación y la información es gratuita, pero no toda la información es veraz, no toda la información es confiable. Entonces es importante investigar bastante para y a fondo, y no solo superficialmente, para darse cuenta que es verdad y que no, para que no nos engañen. Entonces eso es lo que quería comentarles en este video sobre, bueno, que me extendí un poco, pero es que sí es un tema muy largo que no acabaría pues nunca de hablar de ello, pero es que sí, sí es importante saber de estos temas, porque para poder nosotros poder defendernos y tener un criterio propio y saber que cuando nos están mintiendo, porque muchas de estas personas que están haciendo esto son psicópatas y narcisistas en el fondo, porque no les importa el grupo, no les importa la comunidad, les importa nada más el individualismo, y manipulan de una manera muy, muy hábil y muy astuta. Aunque bueno, ya cuando uno se da cuenta de cómo actúan, ya es muy fácil identificarlos y hasta te hacen tontos y absurdos. Pero hay gente que sí cae en eso, porque en eso no se informan más allá de la televisión, de los medios oficiales. Entonces no saben que pues esos medios están manipulados y están comprados, y que hay gente que no es libre, porque otros narcisistas de menor rango, que no son libres y que buscan también el dinero, buscan también el poder a su manera, y se dejan usar porque ellos también están usando, porque tienen ese objetivo, ¿no? Pero es importante pues saber cuáles son los medios confiables, investigando y dándonos cuenta de dónde podemos en qué podemos confiar y qué no. Y bueno, espero que haya quedado claro, que no haya sido medio confuso este tema, porque sí es algo largo, pero de todos modos me pueden dejar sus comentarios y tal vez haga otro video, donde explique más a profundidad esto.